La conexión con el mundo celestial y el viaje iniciático. La estructura del Templo de Salomón también se interpreta como un mapa del viaje iniciático que el ser humano debe recorrer para alcanzar la iluminación espiritual. En muchas tradiciones esotéricas, como la alquimia y la cábala, el templo es visto como el lugar donde el iniciado debe atravesar diferentes etapas de crecimiento y conocimiento. Las escaleras y columnas dentro del templo, por ejemplo, son vistas como símbolos de ascensión. En la tradición masónica, las columnas Jachin y Boaz representan la dualidad cósmica, masculino y femenino, luz y oscuridad, la mente y el corazón, que el iniciado debe integrar para alcanzar el equilibrio interior. La luz juega un papel central en la mística del templo. En textos como el Zohar y en la tradición cabalística, la luz es un símbolo del conocimiento divino que emana de la unidad celestial. El templo, iluminado por la luz de la presencia divina, Sekina, se convierte en un lugar donde la oscuridad del ego se disipa, permitiendo al iniciado acercarse a la verdad divina. La destrucción y el significado espiritual. La destrucción del Templo de Salomón, especialmente la que ocurrió en el 586 a.C. a manos de los babilonios y luego nuevamente en el 70 después de Cristo con los romanos, no solo es vista como un evento histórico devastador, sino también como una pérdida espiritual. En muchas tradiciones místicas, la caída del templo simboliza la ruptura de la conexión entre lo humano y lo divino, y el exilio del alma de la presencia de Dios. Sin embargo, en la mística judía y en la tradición cristiana esotérica, se dice que el templo de Salomón no fue completamente destruido, sino que su esencia permanece. En los escritos apócrifos y en las visiones de algunos místicos, se afirma que el verdadero templo sigue existiendo en el mundo espiritual, y su restauración es un acto de restauración espiritual y cósmica. La construcción y destrucción del templo también simbolizan el proceso de muerte y resurrección que se experimenta a nivel personal. Los místicos sugieren que el templo será restaurado no solo en un sentido físico, sino también en un sentido espiritual, lo que reflejaría la restauración del individuo a su estado de pureza original ante Dios. El Templo de Salomón y la sabiduría esotérica. Salomón, como se menciona en muchos textos apócrifos y místicos, no solo fue un rey sabio, sino también un iniciador de conocimientos secretos. Según la tradición esotérica, Salomón recibió de Dios la sabiduría que no solo le permitió gobernar con justicia, sino también entender los misterios ocultos de la naturaleza, los astros y el alma humana. Este conocimiento, según las corrientes místicas, fue transmitido a través de una serie de enseñanzas secretas, las cuales son conocidas como los sabores secretos o los nombres sagrados. Estos conocimientos estaban destinados a quienes pudieran acceder a la sabiduría iniciática, y los textos apócrifos describen cómo Salomón usó este conocimiento para construir no solo un templo físico, sino un templo de sabiduría que trascendiera los límites del tiempo y el espacio. La tradición masónica, en particular, resalta la figura de Salomón como un maestro de las artes ocultas, y su templo se convierte en un símbolo para los masones, que ven en la construcción del templo un paralelismo con la edificación de un ser espiritual perfecto. Los masones creen que, al igual que el templo de Salomón, el individuo debe ser construido pieza por pieza a través de la sabiduría, la moralidad y la disciplina. Salomón y el conocimiento arcano en la construcción del templo. El rey Salomón, reconocido en las tradiciones bíblicas, apócrifas y místicas como un monarca de sabiduría y poder excepcionales, habría utilizado conocimientos ocultistas y arcanos para la construcción del Templo de Jerusalén. Estas narraciones, presentes en textos como el Testamento de Salomón, tradiciones cabalísticas y esotéricas, destacan el uso de prácticas mágicas, invocaciones y artefactos sobrenaturales para realizar un proyecto que superaba las capacidades humanas. El Anillo de Salomón y la invocación de espíritus. Una de las herramientas más emblemáticas atribuidas a Salomón es su anillo, conocido como el sello de Salomón. Según el Testamento de Salomón, este anillo tenía grabado el nombre de Dios y le otorgaba el poder de someter a los espíritus, o demonios, para que trabajaran en la construcción del templo. Los textos describen cómo Salomón, guiado por el arcángel Miguel o por revelación divina, utilizaba este anillo para invocar, interrogar y comandar a los espíritus. Cada espíritu tenía habilidades únicas, algunos podían cortar piedras, otros transportarlas y algunos más podían realizar tareas imposibles para los humanos.
Estos seres, aunque considerados malignos en otros contextos, eran obligados por el poder del anillo a cumplir la voluntad divina. Por ejemplo, en el testamento de Salomón, el demonio Ornias, descrito como un ser que atormentaba a los trabajadores, fue sometido por el poder del anillo y posteriormente utilizado para realizar tareas en el templo. Este relato refleja la capacidad de Salomón para transformar fuerzas caóticas en herramientas para el orden divino. El uso del samir. Otra clave del conocimiento arcano utilizado por Salomón fue el samir, un artefacto legendario mencionado en el Talmud y otras tradiciones judías. El samir era una criatura o sustancia de origen sobrenatural que podía cortar la piedra con precisión sin necesidad de herramientas de hierro, las cuales estaban prohibidas en la construcción del templo por su asociación con la guerra y la violencia. El samir habría sido entregado a Salomón por intercesión divina, posiblemente a través de un pacto con animales o espíritus. Según las leyendas, este artefacto era guardado en un recipiente especial, protegido de la luz y el contacto con otros materiales, lo que añade un aura de misterio y simbolismo. Conocimientos esotéricos y proporciones sagradas. En las tradiciones esotéricas, se afirma que Salomón utilizó la geometría sagrada y las proporciones cósmicas para diseñar el templo. Cada medida, material y orientación del templo seguía patrones divinos que reflejaban el orden del universo. Este conocimiento habría sido revelado a Salomón a través de visiones o mediante el estudio de tradiciones secretas transmitidas desde épocas antiguas, posiblemente desde el Egipto faraónico o las enseñanzas de Enoch. Por ejemplo, las columnas Jachin y Boaz no solo eran soportes arquitectónicos, sino símbolos de las fuerzas opuestas y complementarias del universo, como el masculino y el femenino, o el rigor y la misericordia en la tradición cabalística. La sabiduría de los nombres divinos. Salomón también utilizó el poder de los nombres sagrados de Dios, según tradiciones cabalísticas y místicas. Estos nombres, considerados portadores del poder creativo divino, eran invocados en rituales para consagrar el templo y asegurar la cooperación de las fuerzas sobrenaturales. El conocimiento de los 72 nombres de Dios, una enseñanza cabalística vinculada con la historia de Moisés y el cruce del Mar Rojo, habría sido utilizado por Salomón para armonizar las energías del cosmos y establecer el templo como un lugar de equilibrio espiritual. Estos nombres no solo controlaban a los espíritus, sino que también establecían una barrera de protección divina alrededor del templo. Según diversas tradiciones místicas y apócrifas, especialmente el Testamento de Salomón y textos relacionados con la magia salomónica, el rey Salomón utilizó su conocimiento de los nombres divinos y el poder de su anillo mágico para someter a diferentes espíritus o demonios para la construcción del templo de Jerusalén. Estos espíritus, conocidos como los espíritus del aire, demonios o genios, tenían habilidades únicas que Salomón aprovechó para tareas específicas. Principales espíritus mencionados en el Testamento de Salomón. 1. Ornias. Tarea. Ornias era un demonio que afligía a un joven trabajador del templo, debilitándolo y robándole su fuerza. Salomón lo sometió con el poder de su anillo y lo obligó a trabajar en el transporte de piedras para la construcción. Habilidad. Ornias tenía el poder de cambiar de forma y era conocido por sus ataques furtivos, pero bajo el control de Salomón se convirtió en un trabajador eficiente. 2. Belzebú. Tarea. Aunque más conocido como el príncipe de los demonios, Belzebú fue obligado a revelar los nombres y poderes de otros espíritus bajo su dominio. Salomón lo usó como fuente de conocimiento para comprender el funcionamiento de las jerarquías demoníacas. Habilidad. Gobernaba sobre muchos espíritus y poseía un conocimiento profundo de los secretos de los cielos y la tierra. 3. Asmodai. Tarea. Este espíritu, conocido por su asociación con el deseo y el caos, fue sometido para realizar tareas relacionadas con el diseño del templo. Se dice que Asmodeo ayudó a alinear las estructuras del templo con las estrellas, asegurando su correspondencia con las energías celestiales. Habilidad. Poseía conocimientos arquitectónicos y matemáticos que Salomón aprovechó para la perfección del templo. 4. Espíritu de la envidia. Tarea. Salomón lo obligó a trabajar en las fundaciones del templo. Este espíritu admitió ser la causa de discordias humanas, pero bajo el control de Salomón, realizó tareas de construcción. 5. El príncipe de los vientos. Tarea.
Este espíritu fue invocado para traer materiales de construcción desde lugares lejanos, como madera de cedro del Líbano y piedras preciosas. Habilidad: gobernaba sobre los vientos y podía mover grandes cargas con facilidad. 6. Epipas. Tarea: este espíritu, que gobernaba sobre el viento y las tormentas, fue sometido por Salomón para transportar piedras masivas al lugar de construcción. Habilidad: poseía el poder de levantar y mover grandes objetos, superando cualquier tecnología humana de la época. 7. Abesitiboth. Tarea: este demonio afirmó haber sido responsable de manipular a Faraón durante el éxodo de Egipto, pero fue obligado por Salomón a trabajar en el templo como castigo. Habilidad: tenía conocimiento de los eventos históricos y energías destructivas que fueron redirigidas hacia tareas constructivas. 8. Espíritus de los 7 planetas. Tarea: Salomón invocó y controló a los espíritus que representaban los 7 planetas conocidos en la antigüedad: Sol, Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Estos espíritus habrían asegurado que el templo estuviera alineado con las energías cósmicas y los ciclos celestiales. Habilidad: cada espíritu tenía poderes específicos relacionados con su planeta, como influir en el tiempo, la fertilidad, la guerra, la comunicación y otros aspectos esenciales para la construcción. 9. Espíritus subterráneos. Tarea: estos espíritus fueron encargados de excavar las bases del templo y encontrar fuentes de agua subterránea. Habilidad: poseían conocimiento profundo de la tierra y sus recursos, y podían trabajar en condiciones imposibles para los humanos. Control y sometimiento de los espíritus. Salomón controló a estos espíritus mediante 1. El sello de Salomón, su anillo mágico, grabado con el nombre divino, o el tetragramatón, le permitió someter y comandar a los espíritus. 2. Nombres sagrados de Dios. Salomón utilizó los nombres de poder revelados por los ángeles y las escrituras para invocar y dominar a las entidades espirituales. 3. Pactos y juramentos. Obligó a los espíritus a jurar por el nombre de Dios que cumplirían sus órdenes. La construcción del templo de Salomón no solo involucró la ayuda de demonios y espíritus, según las tradiciones apócrifas y esotéricas, sino también herramientas y métodos especiales que destacan por su conexión con la tecnología y el conocimiento divino. Estas herramientas y recursos, muchas veces mencionados en textos bíblicos, talmúdicos y místicos, reflejan una sabiduría y un acceso a recursos únicos que trascendían las capacidades humanas ordinarias. 1. El Samir. El Samir es uno de los artefactos más emblemáticos relacionados con la construcción del templo. Según la tradición talmúdica, Tratado Gittin 68, el Samir era una criatura o sustancia milagrosa que tenía la capacidad de cortar piedras con precisión sin necesidad de herramientas de hierro. Origen del Samir: se dice que fue creado en el crepúsculo del 6º día de la creación y guardado por ángeles hasta que fue entregado a Salomón. Uso: era utilizado para trabajar la piedra y tallar las inscripciones del templo, ya que la ley prohibía el uso de herramientas de hierro debido a su asociación con la guerra. Método de conservación: el Samir se guardaba en un recipiente especial hecho de plomo para evitar su deterioro y para controlar su poder destructivo. 2. Las tablas de diseño divino. Según el relato bíblico, 1 Crónicas 28, 11-19, David, el padre de Salomón, recibió los planos del templo directamente de Dios a través de una revelación divina. Estos planos incluían instrucciones detalladas sobre las dimensiones, materiales y diseño del templo. Aplicación: Salomón utilizó estos planos como guía, asegurándose de que cada aspecto de la construcción cumpliera con las especificaciones divinas. Esto refleja la idea de que el templo no era solo una obra arquitectónica, sino un microcosmos del universo creado según las proporciones sagradas. 3. Hiram Abiv y el conocimiento masónico. Hiram Abiv, el maestro artesano enviado por el rey Hiram de Tiro, desempeñó un papel crucial en la construcción del templo. Según la tradición masónica y otras fuentes, Hiram poseía conocimientos avanzados en arquitectura, metalurgia y geometría. Forja del bronce: Hiram fue responsable de la creación de las columnas Hachín y Boaz, el mar de bronce y otros elementos decorativos del templo, utilizando técnicas avanzadas de fundición. Diseño simbólico: se dice que Hiram transmitió a Salomón secretos sobre la geometría sagrada,
que permitieron al templo ser un espacio resonante con las energías cósmicas. 4. Materiales sagrados y rituales de consagración. Salomón utilizó materiales excepcionales que fueron consagrados mediante rituales sagrados. Madera de cedro y ciprés, provenientes del Líbano, estos materiales, suministrados por el rey Hiram, eran considerados incorruptibles y de alta calidad. Piedras preciosas y oro, los materiales utilizados en el interior del templo eran de la más alta pureza, simbolizando la perfección y la gloria divina. Aceite de la unción, utilizado para consagrar el templo, los utensilios y a los sacerdotes, este aceite representaba la santidad de la obra. 5. Los nombres divinos y la magia teúrgica. Aunque los espíritus desempeñaron un papel importante, el poder de los nombres divinos también fue una herramienta en sí misma. Salomón utilizó la invocación de estos nombres para armonizar las fuerzas espirituales y físicas. Aplicación: mediante la pronunciación correcta de los nombres, Salomón consagraba los materiales, protegía la construcción de energías negativas y garantizaba la cooperación de las fuerzas celestiales y terrestres. 6. La geometría sagrada. El diseño del templo se basó en principios de geometría sagrada que reflejaban las proporciones divinas del universo. Simbolismo de las medidas: cada medida del templo tenía un significado espiritual, alineando la estructura con las energías cósmicas. Orientación: el templo estaba orientado de tal manera que permitía una conexión directa con el cielo, reflejando la idea de un portal entre los mundos terrenal y celestial. 7. Técnicas avanzadas de construcción. Aunque no hay descripciones exactas de las herramientas físicas utilizadas, el relato bíblico sugiere el uso de tecnología avanzada para la época. Canteras subterráneas: las piedras fueron cortadas y preparadas en silencio en las canteras, de acuerdo con un Reyes 6:7, lo que aseguraba que no se escuchara el ruido de martillos o herramientas en el lugar del templo. Ingeniería hidráulica: según algunas tradiciones, Salomón utilizó sistemas avanzados de transporte de agua para abastecer al templo y realizar rituales de purificación. 8. El Arca de la Alianza como centro energético. El Arca de la Alianza, colocada en el Santo de los Santos, no era solo un elemento religioso, sino también un punto focal de energía espiritual. Función: se creía que el arca era una fuente de poder divino que protegía y energizaba el templo, haciendo de él un lugar único en el mundo. Conclusión: además de los espíritus y demonios, Salomón utilizó una combinación de herramientas milagrosas como el samir, conocimientos divinos plasmados en los planos del templo, materiales sagrados y tecnología avanzada para la época. Estas herramientas, junto con su sabiduría y dominio de los secretos arcanos, hicieron de la construcción del templo no solo un logro humano, sino un acto de cooperación entre lo divino y lo terrenal. Interpretación mística y simbólica. En la mística y tradiciones esotéricas, el sometimiento de estos espíritus por parte de Salomón simboliza el dominio de las fuerzas caóticas del universo y de las pasiones humanas. El templo representa la construcción del templo interior, donde la sabiduría divina transforma las energías desordenadas en armonía y perfección espiritual. Si te gustó, suscríbete y comparte.